Buenas noches, bienvenidos a Plan País. Ya llegó a los estudios de Televisión Nacional Daniel Martínez, uno de los precandidatos a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Son muchas las preguntas que tenemos para formularle esta noche. Comenzamos con un primer informe y ya venimos con la conversación. Daniel Martínez, actual intendente de Montevideo, encabeza las preferencias electorales de la interna Frente Amplista, seguido por Carolina Cose, Óscar Andrade y Mario Vergara, según sondeos de opinión pública. Su candidatura, proclamada por el Partido Socialista, es la que más respaldos ha conseguido dentro del Frente Amplio. El Frente Liber Seregni, Casa Grande, IR, la vertiente artiguista, el Nuevo Espacio, la Agrupación 505 y el Sector Par, entre otros. Daniel Martínez es ingeniero industrial mecánico e hincha de Defensor. Militante político desde muy joven, se afilió al Partido Socialista en 1973. Fue funcionario y presidente del sindicato de ANCAP hasta los años 90, cuando se convirtió en gerente y empresario privado. En el primer gobierno de Tabaré Vázquez regresó a ANCAP como presidente del directorio y fue también ministro de Industria, Energía y Minería. En el año 2009 fue electo senador y en 2010 tuvo un duro revés en sus aspiraciones de ser candidato a intendente, cuando la Convención Departamental de Montevideo del Frente Amplio votó como única candidata de la coalición de izquierda a la exintendenta comunista Ana Olivera. En las elecciones de 2014 renovó su banca como senador y en 2015 tuvo su revancha en la intendencia, cuando la convención habilitó múltiples candidatos y Martínez triunfó sobre la actual vicepresidenta Lucía Topolansky. Es el sexto mandato consecutivo del Frente Amplio en el gobierno de Montevideo. Y según la última encuesta de Equipos Consultores, el 51% de los montevideanos aprueba la gestión del intendente, el registro más alto de los últimos meses. Y le damos las buenas noches y la bienvenida a Daniel Martínez. Bienvenido, un gusto recibirlo. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bien, muy bien. Uno no deja de mirar esas imágenes y emocionarse, ¿no? Pero Daniel, el miércoles pasado, cuando estábamos cerrando el programa, nos enterábamos del fallecimiento de Luisa Cuesta. Y eso trajo que removió mucho y que los días posteriores se habló mucho de esta deuda que todavía continúa vinculada con el pasado reciente. Y cuando uno ingresa a los números y ve lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Uruguay, Uruguay ha quedado atrás a la hora de investigar qué pasó con sus detenidos desaparecidos y a la hora de hacer justicia. ¿Usted cree que en un próximo periodo de gobierno el Frente Amplio debe mantener este tema en agenda en caso de ser gobierno? Tú sabes que yo no creo que sea un problema de que el Frente lo mantenga, ¿no? Es una herida abierta que encarando la parte, yo creo que sin odio ni revancha, pero debe ser cerrada. Y no hay forma ni del punto de vista humano, porque los familiares, mientras esté la herida abierta de no saber lo que pasó, van a seguir con esa herida abierta y el sufrimiento. La que yo creo que debe ser una increíble angustia que cada uno de los seres vinculados directamente a los desaparecidos debe seguir sintiendo, que no creo que humanamente se pueda cerrar. No existe forma si no es a través de conocer la verdad. Y aparte porque también creo que para la propia democracia es importante, es una forma, creo que son temas que la sociedad tiene que cerrar, la democracia tiene que cerrarlos. Tú ves que en el mundo, cuando ha habido delitos de lesa humanidad, se han solucionado de diferentes formas. De lo que hizo Sudáfrica, recuerdas Mandela, que al que reconocía, relataba y exteriorizaba lo que había hecho se le perdonaba.
hasta, bueno, múltiples, bueno, lo que se hizo con el juicio de Nuremberg, ni que hablar. Hoy de mañana entrevistaba a una diputada española y ella decía, ¿no?, que el tema del franquismo... Bueno, sí, hoy se está abriendo de vuelta. Es una herida abierta. Lo que uno se pregunta es si desde el gobierno se debe ser más activo, se debe tener mayor voluntad política. Ahora yo pregunto, está bien, no, yo lo que creo que uno debe buscar hacer todo lo posible, buscar las formas. Creo que mucho está en lograr que gente que ha hecho ese pacto de silencio hable de los múltiples personajes, pero no sé si a veces qué más se puede hacer, ¿no? Digamos, porque no, obviamente, uno, digo, si no logra hacer que los protagonistas que tienen en definitiva el conocimiento hablen, no logras hacer nada. Lo que tengo claro es que hay que buscar, seguir buscando, lo vuelvo a decir, no desde el odio y la revancha, sino desde cerrar heridas y de como democracia poder cerrar como país, saber lo que pasó para realmente asegurarse que nunca más pase. Pero lo que tengo claro es que no es un tema de voluntad política, el cerrarlo no. Por arte de magia no se va a cerrar cuando se sepa la verdad. Ya se está prácticamente en campaña electoral, sobre todo de cara a las... Empezó el otro día la lotalla. Sobre todo de cara, sí, es cierto, Uruguay es un país de mucha campaña electoral, wow. Pero bueno, de cara a las elecciones internas de junio, uno se pregunta, ¿usted cree que...? Porque bueno, lo conversaba hace unos 15 días con el expresidente José Mujica. Él decía que una de las claves para el Frente Amplio es recordarle a la gente todo lo que se logró, y después él decía, utilizaba una metáfora, decía, y ojo con tirar el bebé, tirar el agua con el bebé adentro. No me iba a equivocar. Decía como metáfora. Mira, obviamente lo que diga el Pepe vale, porque hombre con más sapiencia política y olfato que el Pepe los debe haber poco en el mundo. Pero yo creo que no alcanza, por supuesto, que uno tiene que recordar lo que era, lo que había, lo que se dio, yo qué sé. La caída, 32% de pobreza y bajar un 7,8% en 13 años es maravilloso. La redistribución de la riqueza que se mide por el índice Gini, que bajó muchísimo, que por cuanto más bajo mejor redistribución, cuanto más alto peor redistribución. Una estabilidad macroeconómica que el país no conocía y con el mundo cayéndose a pedazos a partir del 2008 con la crisis hipotecaria, hoy con la guerra comercial y además con la situación de la región, el país ha seguido creciendo. Uno tiene montones de cosas, o sea, por más que obviamente la oposición ha querido demostrar que está todo horrible, pero te digo, obviamente hay mucha cosa para reivindicar, pero yo creo que no alcanza, porque el ser humano es el ser humano. El ser humano, una vez que tiene algo, quiere seguir mejorando y está bien, es parte de la historia. Y porque aparte creo que la política tiene el riesgo de la soberbia, ¿no? Perder la humildad son de las cosas que yo creo que, pero sobre todo con quienes somos de izquierda y quienes soñamos ir construyendo, aunque sea tranco de pollo, paso a paso, un mundo más justo y solidario, no podemos nunca estar satisfechos y nos tiene que doler no haber todavía que haya mucho asentamiento que no hemos podido erradicar, nos tiene que doler que todavía quede un 7,8%, 8% de pobreza, nos tiene que doler, bueno, tantas cosas que pasan y que por lo tanto tenemos que tener la rebeldía y la indignación ante el dolor humano, que nos tiene que ser un leitmotiv permanente, y porque aparte no hemos hecho todo bien, digamos, yo creo que si bien hay que hacer, por supuesto hay gente que puede pensar que está todo horrible, pero aunque no está todo horrible, creo que hay muchas cosas positivas, ha habido cuestiones en las cuales ha habido errores y que generan desencantos, y que eso no lo puede decir a la gente, mira qué mala que es, no entiende. Eso me parece una soberbia descomunal. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, trabajar, ser autocríticos, entender cómo el mundo cambia, entender que la sociedad está cambiando, que la sociedad cambia a una velocidad. Yo siempre recuerdo, de hace unos meses que lo leí, que me impresionó, un dato que se salió de un foro de expertos en tecnología a nivel mundial, y hoy lo he visto en la CEPAL, en documentos de la OEA inclusive, que relata cómo se calcula que los niños que están naciendo en esta época, 2 de cada 3,
va a trabajar en oficios que hoy no existen. O sea, tal vez la tarea final, el producto final sea el mismo, pero con diferentes procedimientos y con diferentes herramientas. Por lo tanto, entender que el mundo está cambiando a una velocidad increíble, que el Uruguay tiene un inmovilismo descomunal. Hablando hace un rato en una empresa, digamos, en un festejo aniversario de una empresa que cumplía un cierto número de años, que había buena parte de la gente innovadora del Uruguay, sobre todo en el área software, pero en muchas otras áreas, relataba un amigo que dice: yo en realidad vengo dando charlas hace tiempo, pero en realidad es casi siempre para el mismo público, o sea, nos cuesta abrirnos, nos cuesta entender. Es más, te digo, la izquierda, a veces no seguimos hablando de la misma forma que hace 40 años a un público que es diferente, y no terminando de entender la sociedad y cómo cambia. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos. Recuerdo que en la anterior campaña electoral todos los partidos políticos, el Frente Amplio también, se comprometió al 1% en ciencia y tecnología. Sí, no se llegó a eso. ¿Usted cree que el Frente Amplio debería renovar ese compromiso y efectivamente decir que lo va a cumplir? Porque usted que es un ingeniero sabe que hay muchos jóvenes hoy que se están yendo del Uruguay. Sí, pero no se van, hay discrepo yo con una cosa. No sé, primero que estoy absolutamente de acuerdo que se requiere un 1%, pero tal vez no tanto, una parte para ciencias básicas, pero mucho más, y de repente más que el 1%, para ayudar a desarrollar políticas activas que permitan el desarrollo de sectores de alta competitividad, alto valor agregado y que con salto en el desarrollo científico-tecnológico. Lo resumo en pocas palabras. Hoy un país no es rico o pobre por su capacidad de tener recursos naturales. En la época que nos toca vivir, y si hace unos cuantos años, yo te diría que hace 20, 30 años, el capitalismo lo entendió en la década de 60, 50, 60, mientras que acá seguíamos durmiendo la siesta, ¿no? Y los gobiernos dormían la siesta. Hoy un país es rico o pobre de acuerdo al conocimiento promedio de su gente y a la capacidad de su gente de hacer cosas nuevas con mucho valor agregado y mucho más tecnología. Tú miras cómo crecen los productos, las materias primas, los productos primarios, y es una pendiente así. Ahora miras cómo crecen las cosas que más consumimos cada vez más, que son parte más en la canasta promedio que consume el individuo, el ser humano en las sociedades. Tú ves que esas cosas que tienen mucho valor agregado y mucha tecnología crecen así. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Si tú solamente produces materias primas o tienes una economía basada en altísimo porcentaje en actividades de poco valor agregado, lo que haces es ser cada vez más pobre y tener que producir más para comprar lo mismo. Por lo tanto, necesitamos dar saltos en calidad, lo que implica que desde el gobierno haya políticas microeconómicas, o sea, políticas dirigidas, ayudar que algunos sectores empiecen a desarrollarse con apoyos directos, por eso 1% de ciencia y tecnología y de repente no sé cuánto, para ayudar a esas empresas, a esos sectores, para que agarren músculo, y una vez que agarren músculo sí salgan a competir al mundo. ¿El modelo económico que hoy aplica el Frente Amplio está agotado? No, porque si no se hubiera aplicado este modelo económico, seguiríamos como antes del 2004, con inestabilidad absoluta, dependiendo de los depósitos de los argentinos, terminando en crisis como la Argentina del 2001, que nos hizo reventar como país en el 2002. Sin embargo, hoy por hoy se ha saneado la macroeconomía. El Uruguay ha logrado que su deuda externa incida menos en lo que es el total de la riqueza que genera el país, su Producto Bruto Interno. Yo siempre lo explico muy fácil. Si tú ganas... ¿Usted le podría decir a quien lo está mirando, si yo soy el candidato que gana en junio y si yo llego a ser presidente de la República, ¿va a haber una continuidad en lo económico? Tiene que haber un salto de calidad. O sea, ¿por qué una vez que se ha logrado una estabilidad... ¿Se podría decir continuidad con salto de calidad? Ahí está, me gusta, está bueno. Ya te voy a contratar para la campaña. Lo que quiero decir es que la estabilidad macroeconómica es importantísima. O sea, en la Intendencia no hicimos algo muy diferente, o sea, había déficit medio crónico, digamos, como yo digo en broma, trabajamos por los bancos, ¿verdad? Cuando tú aumentas el déficit, tienes que pedir plata prestada. Si pides plata prestada, terminas pagando más intereses, trabajas para los bancos. Es una tontería, sin duda, decir que se puede trabajar siempre con déficit. No, mentira. Puntualmente un año puede haber déficit, porque uno tiene la obligación de hacer una obra tan importante o solucionar un problema tan crucial que hay que endeudarse, pero no debe ser permanente.
Entonces lo que buscamos fue ordenar las finanzas, gran austeridad, es el deber de todo gestor público, usar bien el dinero de la gente para que cada peso valga a la hora de devolverle a la ciudadanía lo que necesita, sea en obras, sea en atención social, sea en oportunidades, sea en esparcimiento y diversión y disfrute ciudadano, sea en lo que sea, ¿tá? Pero bueno, lo primero que hicimos fue ordenar, que nos ha permitido 2 años de superávit, y ya te digo, como ahora sabemos, con mucho tiempo tenemos un seguimiento que antes no se tenía, realmente se sabía lo que pasaba, el balance estaba a los 6 meses terminado el año, nosotros trabajamos mucho en ahora, al mes determinado, o sea, ahora primer día de diciembre, sabemos cómo cerró el año hasta octubre, o sea, y ya te puedo decir, va a haber superávit también en este año 2018, va a haber superávit, ¿tá? No va a ser tan grande como otros años, pero va a haber superávit. Con lo cual seguimos achicando de 20 y pico % el déficit global de lo recaudado de un año a menos del 10 va a terminar siendo en este año. ¿Es la política económica? Y sobre esa base tú puedes construir, sí, políticas activas, políticas microeconómicas que busquen ver qué sectores podemos generar competitividad, hay base de conocimiento de gente que sepa hacer cosas para lograr dar un salto en calidad y generar suficiente competitividad, y qué sectores pueden tener inserción mundial, y sobre eso concentrarse esfuerzos para que ahí ellos generen trabajo de calidad. Trabajo de calidad implica mejores sueldos, también implica una educación que tiene que dar saltos en calidad, que lo hablaremos o no, no sé, y te permite aparte entonces, al tener mejores sueldos, redistribuir mejor la riqueza. Por eso es, no decir, para mí decir es un modelo agotado, yo no estoy de acuerdo. Es un modelo que nos ha permitido campear un mundo en crisis y una región en crisis con éxito. No decir eso creo que es una necedad. No reconocer eso es una necedad. Ahora bien, ¿es de lo mejor que tiene para mostrar el Frente Amplio de la política económica? ¿Nos podemos quedar solo con eso? No, no nos podemos quedar. Hay que dar el salto de calidad que implica focalizar en determinados sectores y sobre esos no solo ya producir materias primas, que es muy bueno que lo hagamos. Estados Unidos, el 40% de su riqueza se genera, su PBI se genera en producción primaria. Pero además, claro, tiene un 40% de media tecnología, autos, heladera, bla, 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 y tiene como un 15% en lo que es altísima tecnología. La parte de armas acá la porque no me gusta, me encantaría que ni Estados Unidos ni nadie se enriqueciera, como se enriquece en muchos países, en base a vender muerte, pero es otra cosa. Pero sí tienen biotecnología de punta, genética, bueno, satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollan lo que es el cuarto nivel, el cuarto escalón del avance científico-tecnológico que puede tener un país. Ahí está la diferencia. Uruguay, tenemos que seguir haciendo bien lo que hacemos bien, entre ellos el turismo, que es una actividad ya no tan primaria, no primaria, que genera riqueza, incorpora tecnología por diversas vías y además distribuye riqueza, y además otras cosas que hoy no hacemos. Quiere decir entonces, continuidad con salto de calidad. Yo le decía, ¿es la política económica que encabeza Danilo Astori lo mejor que tiene el Frente Amplio para mostrarle a la ciudadanía? No, yo creo que también tiene lo que ha sido la primera etapa de las políticas sociales, que ha sido sacar de la situación más angustiante una parte importantísima de la ciudadanía. Si el Frente Amplio heredó a inicio de gobierno un 32% de pobres y lo llevó a un 7,8 más o menos, no sé cuántas horas, pero andaba por ahí, pará, ¿eso es un triunfo o no? Hay cientos de miles de sectores que eran pobres y hoy son clase media. Si había un 4,5% de indigentes, gente fuera de todo, que no podría estar sobreviviendo, como decía Víctor Heredia, hoy hay un 0,5, son logros. Lo que yo creo que hay que dar también ahí un salto en calidad, que es ya no solo asistir a los que tienen problemas, sino, como dice el dicho, no dar el pescado a los que tienen hambre, sino enseñarles a pescar para que puedan no tener hambre y solucionar su vida solos. Es el gran tema que creo que, sea con economía social y solidaria, sea con diferentes vías, por supuesto con políticas muy dirigidas, de inclusión social y de oportunidades, también en ese sentido, que yo creo que un elemento positivo del gobierno de izquierda, dar un salto en calidad, que avance de solo asistir a empoderar a la gente para que pueda realmente vivir y tener capacidad de vivir dignamente con sus propios esfuerzos. Usted sabe que dentro del Frente Amplio, y no solo dentro del Frente Amplio, hay quienes señalan que hay espacio para cobrar más impuestos. Impuestos al capital, impuesto al patrimonio, no impuesto al trabajo. Que hay más espacio. El ministro de Economía, por lo menos las veces que lo hemos entrevistado en este canal, ha dicho que no hay más espacio para aumentar
impuestos. Mira, yo creo que ahí hay un tema como que parece que fuera mala palabra, y aparte parece que fuera determinante una elección, decir, voy a subir los impuestos, no voy a subir los impuestos. Primero, el que dice una cosa a otra, yo creo que puede llegar, aunque no lo quiera, estar engañando a la gente. ¿Sabes por qué? Uruguay, ¿qué será en la economía mundial? El 0,00001, ¿no? De la economía mundial. O sea, no tenemos ninguna posibilidad de incidir en la economía mundial y somos, nos guste o no nos guste, muy sujetos a muchos los vaivenes de lo que pasa en el mundo. O sea, si haces mejor las cosas, como se han hecho en estos últimos 14 años, el mundo podrá tener problemas graves y tú podrás seguir creciendo, como le pasó a Uruguay. No ha pasado en toda América Latina, ¿no? Pero bueno, el caso de Uruguay sí ha existido, sí ha pasado. Pero estamos sujetos a muchos cambios. Un mundo que, te vuelvo a decir, 2 de cada 3 niños que nacen estos días van a trabajar en oficios que no existen. O sea, el mundo va a cambiar a un nivel que uno dice, ¿cómo alguien puede predecir? O sea, yo no te puedo decir que de repente hay que adecuar el gasto también, los impuestos, eso de repente sí. Ahora bien, también a mí no me gustan las medidas globales que uno dice, aplico esto hacia el barrer. Es como el tema de la competitividad de los sectores, ¿no? Hay gente que dice, no, bajen el gasoil que no se alcanza, bajen el sueldo que no se alcanza. Y de repente, el tema del gasoil, a un productor ganadero de repente le significa el 5 o 6% de su estructura de costo, los combustibles, ¿de acuerdo? Mientras que al productor de arroz le significa el 35%, por decir algo, ¿da? Porque el bombeo de las bombas, o sea, digo, en algunos lugares alejados, es en base a gasoil. Tienen motogeneradores que alimentan las bombas y que por lo tanto funcionan a gasoil. Entonces, el precio del gasoil, ¿decir que va a ser una solución para todo el mundo? No, no. Hay desde el 1 hasta el 50% o del 40% en la estructura de costo y en la competitividad de un sector productivo. Ese no es. Los salarios inciden. Modificar los impuestos a los sectores del capital para usted no es determinante. Intento interpretar. No. Lo que digo en todo caso hay que estudiar sector por sector. Puede ser que haya alguna medida global que se justifique, no digo que no, pero y aparte en el marco de lo que esté pasando en el mundo, lo que uno debe ver es sobre qué me focalizo y a qué sectores quiero contribuir a dar competitividad, porque si hago competitividad logro lograr en definitiva más. Si doy competitividad a sectores que tienen alto valor agregado y alto desarrollo científico-tecnológico, voy en el sentido que quiero. Pero para mí eso es producto de un estudio y de un seguimiento de lo que pasa en el mundo. Claro, lo que pasa es que... Aferrarse, es como... Yo me acuerdo que en la campaña electoral, y después me tomaron un pedazo, gente obviamente con poca ética, el debate era si subía el boleto o no. Y yo decía, es una irresponsabilidad decir, es una demagogia decir que se puede bajar el boleto. Porque yo sabía lo que era el problema estructural del transporte público, ¿tá? Lo había estudiado, y cuando tú tienes una reducción de 300, lo que pasa ahora, más de 300 millones de boletos vendidos al año a menos de 250, decir que se podía bajar el boleto era una irresponsabilidad. Entonces, en aquella encuesta me acuerdo que al final de tanta insistencia, después de 14 veces que dije eso, la periodista me dice, pero ¿se puede de alguna forma? De repente, si se da esto y esto, sí, se podría. Alguien tomó los últimos 10 segundos y viralizó un video con la mentira, que era que yo... se podría aumentar el boleto. Pero no, es parte de lo que va a pasar en esta campaña, la mentira profesionalizada de quienes, como no tienen argumentos, mienten. Pero lo que quiero decir es, a mí no me gusta... Es como si hay cosas mágicas, no existe la magia. No, digo, porque existe la profesionalidad. Los que lo argumentan dicen, bueno, a ver, hay números que son impactantes y que dan vergüenza, que en el Uruguay el 1% sea propietario del 25%, es decir, la concentración de la riqueza no es... bajó, aclaremos. En el Uruguay bajó la concentración de la riqueza. El índice Gini, que marca el nivel de igualdad de una sociedad, bajó de 0,46, que era alto, en América Latina hay algunos muchos peores, pero era alto, a 0,382, creo que es algo así. O sea, tuvimos la mejora en cuanto a la redistribución de riqueza, de la más grande del mundo. Alguno puede decir, se podría haber hecho más rápido, tal vez, se podría haber hecho más lento, no sé. Lo que tengo claro es que cuando uno mira, hay una serie de medidas que impactaron muy notoriamente para que mejorara la redistribución de riqueza, que implica bajar el índice Gini. El plan del FONASA fue un hecho, la reforma fiscal fue otro hecho, o sea, hay cuestiones que alguna gente habla sin saber ni conocer, pero que objetivamente impactaron más que positivamente en que Uruguay fuera, aunque sea un país un poco más solidario de lo que era cuando no estaba el Frente Amplio, un poco más solidario, más igualitario.
Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Daniel Martínez. Le pedimos a 3 organizaciones diferentes que consultaran al precandidato Daniel Martínez, y en este caso Karin Nansen de Redes Amigos de la Tierra le plantea lo siguiente vinculado con los tratados de inversión cada vez que uno aspira a recibir inversión extranjera directa. Van a ver lo que decía. Considerando las demandas que hoy enfrenta nuestro país en tribunales arbitrales internacionales que han sido presentadas por empresas transnacionales que están cuestionando nuestras políticas públicas legítimamente definidas por nuestro país, ¿cómo se plantea evaluar esta situación e incluso revertir esta amenaza a nuestra soberanía? Muchos países, por ejemplo, se están planteando eliminar la cláusula inversionista-Estado de los acuerdos de libre comercio e inversiones, o revertir los acuerdos ya firmados que contengan esta cláusula por ser una amenaza al espacio de definición de políticas públicas de los Estados. Y bueno, la primera empresa que llevó a Uruguay a un estrado internacional fue Philip Morris, un estrado comercial. Triunfó la posición sanitaria de Uruguay. Ahora se está ante otra demanda, en este caso haber rechazado el proyecto de Aratirí. Significa que hoy Aratirí esté reclamando una indemnización al Estado uruguayo. ¿Cómo ve esta situación en la que empresas multinacionales muy importantes acuerdan con los estados y después terminan llevando a los estados a estrados internacionales, ¿no? Y bueno, primero que prever lo que pueda pasar, o sea, es muy difícil, y muchas veces se pueden dar situaciones como esta. Por suerte, Philip Morris triunfó en la defensa de la vida humana antes que los más, bueno, no quiero calificar, pero perversos intereses de una tabacalera, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, la verdad que nos va a pasar y nos puede seguir pasando. Los tratados comerciales, ahí también hay que ver qué inversiones uno necesita, cuáles realmente interesan y en qué condiciones, y bueno, y cuáles son las reglas de juego, que a veces Uruguay tiene poca posibilidad de incidir. Igual yo creo que hay cosas que sí uno tiene que aprender. Por ejemplo, el famoso tema de los TLC, que parece que fuera TLC ya implicar un montón de cosas. Y, por ejemplo, no tiene nada, forma de TLC de haber 50 en el mundo, ¿no? Y algunos pueden ser, si uno cuida de que ciertas cosas estén y otras no estén, pueden ser positivos, y si uno no cuida, pueden ser negativos. A mí siempre, lo primero que se me ocurre cuando se habla de firmar un TLC es que no te aten las manos en el tema patentes, porque implicaría coartar tu posibilidad de desarrollo científico-tecnológico y de generación de conocimiento, que es una de las bases de ser un país que dé un salto en calidad cuando su generación de riqueza y su posibilidad de distribuirla. Y segundo, las compras públicas, porque las compras públicas, si te atan en cuanto a las compras públicas, te atan con el instrumento más utilizado desde Estados Unidos cuando se desarrolló como nación capitalista, hasta la propia Europa, hasta la propia Japón, Singapur o quien sea. Entonces yo siempre digo, estos dos, para mí ningún TLC pueden ser... Con patentes y compras públicas. Exactamente, ¿tá? Después hay que ver el tema de las garantías de inversiones, hay que verlo en cada caso. Yo creo que hay veces, bueno, obviamente las multinacionales buscan, en algunos casos, incluir cláusulas leoninas, que habrá que ver, pero es un caso de ver... ¿UPM? UPM, bueno, se ha trabajado mucho en ser cuidadoso en un montón de cuestiones. ¿Consideran que es una inversión positiva para el país? Yo creo que es una inversión que va a ayudar al crecimiento del país. Ahora bien, o sea, obviamente, si a mí me dicen, ¿qué querés? ¿Una papelera?
planta de celulosa una papelera? Ah, te digo toda la vida, una papelera, porque la cantidad de valor agregado que genera una papelera debe ser 2 veces y pico, 3 veces la cantidad de valor agregado de trabajo, tecnología, de derrame en la economía que genera una planta de celulosa. Bueno, a veces no lo elegimos nosotros, o sea, a veces, y proceso tienen las cosas, o sea, Finlandia hoy es un país inversor a nivel de industria forestal, de plantas de celulosa y papeleras. Sin embargo, tú sabes que hace 60, 70 años producía solo árboles que eran procesados, él era el hermano pobre de Suecia, los procesaban en Suecia. Pero claro, tuvo capacidad de aprovechar esa riqueza para juntarla y empezar a poner sus propias plantas. Al poner sus plantas de celulosa, se animó después a poner plantas de papel. Al empezar a tener plantas más complejas tecnológicamente, aprendieron a ver cómo eran las máquinas y empezaron a hacer máquinas para procesar papel y celulosa. Al tener que hacer plantas para maquinaria para fabricar papel y celulosa, tuvieron que meterse en el tema de la instrumentación. Se desarrolló la instrumentación electrónica y aprendieron a través de eso la instrumentación electrónica y terminaron fabricando Nokia, que después la vendieron por otra cosa, se fundieron, empezó otro tema. Lo que quiero decir es que no es que no existe, vuelvo a decir, hay gente que cree que la magia existe, no existe. Para el amor y para otras cosas existe, ¿tá? Pero no existe para el ciclo económico. Un país tiene que generar capacidades, acumular gente con conocimiento, lo que yo te decía, para eso inclusive tener políticas microeconómicas que ayuden a que esos sectores agarren fuerza, músculo, y una vez que lo tienen, salir a competir al mundo solos, va dando saltos, no existe, un día para otro no se puede. Es como decir que entonces, alcanza a educar a la gente y tener 10.000 universitarios por hora producir. No, si no tienen donde practicar el conocimiento, no alcanza. Decir que el conocimiento sale solo de la universidad es un error conceptual, porque en realidad la gente termina de aprender cuando en la práctica, en la aplicación del conocimiento real, se equivoca la persona o ve el otro cómo lo hace, el otro le cuenta el error que tuvo. Por eso hay que tener 2 cosas, educación, y que ojalá algún día aprendamos a educar mucho más en ciencias, y por otro lado, el lugar donde practicar ese conocimiento para generar la acumulación que permita el salto que necesita dar el país. Quiere decir que usted, bueno, porque evidentemente hay gente hoy en el Uruguay que está juntando firmas y está impulsando que se detenga, UPM no. ¿Usted considera que UPM sí? Lo vuelvo a decir, o sea, y si lo que me la alternativa, porque digamos, la alternativa de un país solo de economía primaria es la alternativa a la concentración de la riqueza y la pobreza de la mayor parte de la gente. Solo dije, mira que yo defiendo la actividad primaria porque ha sido parte de la historia del país, y lo vuelvo a decir, países como Francia o Estados Unidos tienen un porcentaje altísimo de su riqueza que generan, del Producto Bruto Interno, que es actividad primaria. Ahora, lo que pasa es que, claro, eso es el 40%, y después tiene un 45% de cosas que ya hay más valor agregado, como yo decía, hacer autos, heladeras, calefones, microondas, y un 15% ya que hacer cohetes espaciales y de todo un poco. Por eso lo voy a decir, yo apostar a que vivamos un país de desigualdad, no me digo, dime, o sea, alternativas, porque es muy fácil decir que no si no presentas alternativas. Otra cosa es asegurar que lo que hagas tenga sustentabilidad, ¿de acuerdo? Eso sí, si hay algo que uno dice, esto realmente genera que no haya resiliencia de los sistemas bueno, de la vida humana y de la vida de la tierra y de los vegetales y de todo, ahí es otra cosa. La sustentabilidad es una condicionante. Y bueno, entonces uno tiene que analizar, ¿es posible estas inversiones que generan a su vez sustentabilidad? Ah, bueno, yo lo veo. Pero para mantener para algunos pocos, me parece que eso es injusto. Usted recién hablaba de la educación. No hay duda que en el Uruguay se ha avanzado mucho, hay generaciones que hoy ingresan a la universidad que son de primera generación, hoy está la UTEC, la descentralización, el plan Ceibal, es decir, no se puede desconocer todo lo que... Una enseñanza del idioma inglés avalado por Cambridge por excelencia. Todo lo que se ha avanzado, pero hay allí algunos escollos que se chocan con todo lo que usted está diciendo. Por ejemplo, ningún lugar a dudas. Por ejemplo, conocer que en el Uruguay de cada 10 adolescentes solo 4 terminan. O que enterarnos... Y el 7% del último quintil, que es gravísimo, ¿no? Y enterarnos que en primaria el 70% de los chiquilines de contexto crítico no tienen comprensión lectora, lo cual es
¿Es dramático eso para usted o no? No, absolutamente. De todas formas, yo ahí creo que, mira, tú sabes, yo te he contado, tengo 3 nietos en Estados Unidos, es como si en un lugar estuvieran enseñando a plantar papa y en el otro a hacer cohetes a la luna, más o menos lo mismo. ¿Cómo enseñan? ¿Cómo motivan? Usted dice, eso acá no pasa, ¿o no lo ve? Digo, algunas cosas que veo, ¿no? O sea, que tenemos problemas, no tengo ninguna duda. O sea, ¿cuál es el gran desafío de la revolución educativa? Entiendo que acá les enseñan a plantar papas y en Estados Unidos les enseñan a hacer cohetes. Cómo se hacen las cosas. O sea, digo, a mí me hace acordar mucho, yo recuerdo siempre, yo tenía un compañero que estudió en la Escuela Experimental de Malvin. La cabeza que tenía, yo aprendí muchas veces a razonar gracias a cómo él me contaba que le habían enseñado las cosas y el enfoque que le daba. Era otra cosa, por lo menos en la época que él estudió, ¿no? No sé ahora, porque la verdad no sé qué está haciendo la Escuela Experimental de Malvin exactamente. Lo que te quiero decir es que... Es muy buena. No, eso sí, sigue siendo muy buena. Además tiene el teatrito ese, la verdad es todo. Es una joyita y cómo la gente la quiere y la defiende. Sí. Es maravilloso, para eso está. Pero no puedo dar detalle de cómo está educando. Yo, por ejemplo, no he visto en ninguna, tengo un nieto que recién ingresó a la escuela, otra que está en la primaria, más avanzada, y el otro ya está en middle school, en la parte media, enseñanza media, escuela media, ¿no? Yo no he visto clases con bancos todos mirando al profesor, ¿entiendes? Son tipo rondas, o sea, y hacen una educación mucho más en base a los contenidos y a las cosas concretas, vinculando la educación mucho más diversificada, no por elementos estrictos, materia que esta termina acá y no te metas acá porque el otro profesor se enoja, ¿tá? No sé qué es lo mejor. ¿Estamos años luz? Lo que te digo es que me queda claro que hay cosas para reflexionar. Mirá que estoy diciendo de alguien que está estudiando el tema, estoy viendo, pero me queda claro que en otros lados está viendo un encare totalmente diferente. He tenido oportunidad de ver, más que nada por videos, metiéndome en Google algunas formas educativas de países que han dado saltos impresionantes en cuanto a educación, y también son formas de educar diferentes, de repente mucho más por bloques de materias, de todo un poco, y tal vez el Uruguay nos sirva, y yo tengo claro que todo es un traje a medida, no se pueden importar sistemas ni imponer, y aparte hay que escuchar a los docentes y todo. Lo que te quiero decir es, el objetivo hoy es la universalización de la enseñanza secundaria, lo que nos costó 70 años hacer, 80 años, que la educación primaria, que fue todo el mundo primaria, que hoy ya es una realidad, lograr hacerlo con secundaria y que por lo menos, no sé, un 30% empiece, aunque sea, y avance en la educación terciaria, que fue lo que permitió la explosión en desarrollo tecnológico y en emprendedurismo en Europa, y Japón y Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El tener mucha gente con conocimiento, empoderada, con que se sienta con fuerzas para alargar iniciativas, o para inventar algo nuevo, o para formar... Encarar una nueva reforma educativa. Como quieras. Y eso yo creo que requiere además acuerdos políticos. O sea, y tal vez no lleguemos al 100% de acuerdo en el 100% del tema. Si es un 70%, ya estoy contento. Y, por supuesto, involucrar, mira que el acuerdo político no digo no involucrar a los actores, que es fundamental, ¿no? No existe transformación sin los actores directamente involucrados. Los docentes, pero, estoy bien, pero recordando siempre algo. La principal razón de desvelo de la educación tiene que ser los educandos. Eso es una regla, ¿de acuerdo? Es como decir, yo qué sé, yo vivo diciendo en la Intendencia, nosotros decimos en la Intendencia, nosotros nos fuimos electos para gobernar para la gente, nuestro principal desvelo es la gente. Después buscar el equilibrio y centrar en todo lo que podamos, pero el principal destino es la gente. En la educación, el principal destino, el que importa más, son los botijas, las muchachas, las gurises y las gurisas. Y entonces, bueno, veamos qué acuerdos podemos tener, no discutamos por todo. Hay cosas de 21 que valen, que creo que las hay, tomémosla. Hay cosas que hay que valorar como más que positivas de lo que ha pasado en estos procesos de transformación educativa en estos últimos años, tomémosla. Bueno, o sea, creo que no es ni todo blanco ni todo negro, ni hay no hay uno que tenga toda la verdad. Lo que me parece es que educación, seguridad, desarrollo productivo, inclusión social, no pueden ser materia de carnicería política permanente, ni de que está todo mal el que gobierna, y después si cambia está todo mal eso... Tienen que ser políticas ¿La organización EDUI21 es una referencia para usted? Yo escucho a todo el mundo. Y además, en particular, tengo grandes amigos, pero también me parece muy interesante muchas cosas que están haciendo y que ni siquiera se mencionan. Es lo mismo que en seguridad.
¿Está todo mal? No, que va a estar todo mal. Hoy hay una policía profesionalizada que tiene dispositivos, que maneja tecnologías, tendrá que aprender a usarlas mejor de repente, pero que aparte lo que pasó con el ministro Bonomi que ganan sueldos relativamente interesantes. Bueno, ahora bien, hoy se está dando algo que a mí me resulta interesantísimo y que yo tengo un periodista lo decía y yo lo estaba diciendo lo mismo, o sea, lo que está pasando ahora con lo que se ha hecho en el barrio La Cruz de Carrasco, en los bulevares, ahora, bueno, hoy en Cantera del Zorro y en otros lados, que es actuar globalmente, no Ministerio de Interior por un lado, Mides por otro, Ministerio de Vivienda por otro, la Intendencia por otro, no, todos juntos. Ministerio de Interior reprimiendo a los malandros, a los traficantes. La Intendencia destruyendo las casas de los delincuentes y permitiendo que vuelvan a habitar quien había sido expulsado de su casa, haciendo la calle y la plaza para recuperar territorio, espacio público para la gente y para la calidad de vida. El Mides y el Ministerio de Vivienda dando una mano. Trabajar mucho, sí, mucho más transversalmente, que es lo que en Uruguay cuesta y bueno, es algo que creo que por suerte nosotros en la Intendencia logramos romper con ese criterio. No hay nadie, el que crea que solo tiene que ocuparse de su tema, muchacho, agarrar los petates y borrate, no te queremos, y si no, trabajar todos transversalmente en equipo, buscando cada uno, lo importante es resolver los problemas. Si 5 tienen que intervenir para resolver ese problema, intervengan los 5. ¿Cómo vio el episodio que se está hablando por estas horas, la presencia del Consejo de Ministros en Artigas, el incidente entre el ministro del Interior y sin duda hubo gente que tuvo una actitud más bien provocativa, lo que quieras, pero a mí lo que me preocupa es, estamos inaugurando la Ruta 30, una ruta que todo el mundo sabe lo que se quería en la zona y aparte obras de infraestructura educativa, todo un poco, y con lo que pasó todo el mundo terminamos hablando de una anécdota y hasta de una reacción momentánea. En definitiva, uno entiende a todo ser humano. A mí lo que me preocupa y me duele es que terminamos hablando de una anécdota, de una reacción momentánea y a veces dando pie y tal, yo qué sé, digo, y no de lo que me importaba, creo que lo tiene que importar a todos, que es que la Ruta 30 después de mucho tiempo vuelve a ser una ruta circulable y las inversiones que se habían hecho en otras áreas eran motivo de orgullo de todos los uruguayos. Entonces es lo mismo, o sea, en Uruguay a veces terminamos discutiendo y preocupándonos y armando un quincho bárbaro por lo superfluo y no por lo infraestructural, lo que permite cambiar la vida de la gente. Sobre lo que pasó específicamente. Ojalá no hubiera pasado, de ninguno de los lados. También estuvimos conversando con mujeres de la organización La Pitanga. La Pitanga, sí. Y Lourdes Ferreira le va a hacer la siguiente pregunta. A nosotros como colectivo, una de las cosas que nos preocupan es la ley integral contra la violencia doméstica, la ley trans y la ley al aborto. Que no quede guardado, que sigamos avanzando, todos los logros que hemos logrado todos estos años, toda esta lucha que hemos tenido, que no quede guardada. Eso sí nos preocupa, que sigan avanzando. ¿Cómo ve este pedido, este planteo? No, me parece válido, ¿no? Porque aparte, lo que es la agenda de derechos y el avance democrático de un país, como yo creo que estas leyes significan, a mí no me gusta llamarle ley del aborto, me gusta ley de interrupción voluntaria o de despenalización. De interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Porque yo creo que en la favor del aborto no puede estar nadie. El otro día se me dio por preguntar cuántas mujeres han muerto por aborto desde que está la ley y me emocionó escuchar que 0. ¿Está? Es un comentario nomás, pero qué interesante. Pero estas cosas, lo mismo que el respeto a la libertad de opción de una persona o terminar con la discriminación más extendida en la historia de la humanidad y más generalizada en todas las sociedades que ha sido la del hombre sobre la mujer, eso no es las leyes son una base justamente para lo que la señora pedía, avanzar y saber que esto hay que lucharlo todos los días. A mí,
cada vez que tengo que hablar la semana de una cosa, contra la violencia doméstica, la semana a favor de que no haya más discriminación del hombre sobre la mujer o de de orientación sexual, lo que fuera, siempre digo, festejemos que hay una semana, que hay un día y aprovechemos el día, pero que sea para recordar que tenemos que pelear para que la igualdad de derechos y que no haya ningún tipo de exclusión ni de violencia contra ningún ser humano es de todos los días, porque si no, no entendemos nada y seguiremos permitiendo que esto se reproduzca. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida. Seguimos conversando esta noche con Daniel Martínez. ¿Cómo se ve para la interna de junio próximo? Dispuesto a trabajar y a sumar junto con los otros dos candidatos y candidata que tiene el Frente Amplio. Para sumar, creo que el Frente Amplio logró una buena oferta electoral que muestra renovación y a su vez con experiencia, diferentes características cada uno, pero con experiencia y con una oferta diferente, de gente diferente, con matices, pero que bueno, que vamos a trabajar en total respeto y fraternidad como para lograr tener una buena elección primaria y luego gane quien gane, salir a trabajar para tratar de tener un nuevo gobierno del Frente Amplio. Hoy la tendencia en la región son gobiernos de derecha, de centro derecha, estoy pensando en Chile, estoy pensando en Argentina, también en Brasil. ¿Puedo pensar en México? Uruguay puede ser Ojalá. ¿Uruguay podría ser la excepción o cómo está viendo el panorama? Y yo qué sé, mira, yo creo que argumentos a pelearla tenemos. Creo que eso implica, por supuesto, defender muchas cosas buenas hechas, pero también la autocrítica, una reivindicación conceptual, filosófica, estricta de la ética y de la transparencia, que es un tema que también tenemos que avanzar. Hoy tenemos algún instrumento, pero no tiene capacidades para lograr verificar y revisar las cosas. Y creo que es posible, porque bueno, sobre esas bases es posible. Ahora, si nos ponemos donde está todo bien, nadie nos cuestione, somos unos genios, ahí marchamos, estamos fritos. Hoy el ministro de Economía, Danilo Astori, hablando con los colegas del diario El País, señalaba que debería existir nueva normativa para aquellas personas que están en los directorios de las empresas públicas que luego no puedan ingresar a la carrera política, a la carrera electoral, que eso tiene que estar claramente establecido para que no ocurra. Puede ser. Todo lo que sea transparencia y garantía democrática me parece, y no mezclar la baraja, me parece correcto, absolutamente. Yo puedo estar de acuerdo con eso y de repente también ver un poco algunas características sobre los perfiles de quienes asumen algunos cargos de responsabilidad. O sea, creo que hay un montón de aspectos. ¿Hay que profesionalizar más la gestión de las empresas? No sé si solo profesionalizar puede implicar de ser universitario, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones que te pueden dar elementos como para permitir decir que una persona es viable. Lo que sí también las empresas tienen que tener una clara, o sea, el que dirige tiene que poder dar la orientación política. Eso no hay duda. Yo soy de los que creo que la política manda. También soy de los que reafirmo que si no gestionas bien, estás mal usando los recursos de los uruguayos y las uruguayas. Por lo tanto, creo que hay todo un papel ahí para desarrollar bien. A mí me da la impresión que las empresas públicas, o sea, el Uruguay requiere aquella famosa, histórica, madre de todas las reformas que es la del Estado. Hay que revisar porque requerimos entender que el paradigma de la gestión de la excelencia, siempre con objetivos políticos que sean las que marque el gobierno electo por la gente, y sabiendo que cada organismo, cada empresa del Estado tiene una función específica. Yo creo que ahí hay cuestiones en el manejo de los recursos, la austeridad, control del gasto y después la transparencia. Hoy la JUTEP está todo bárbaro, pero diríamos que no tiene los recursos. Tiene una pistola de agua para combatir un incendio. ¿Hay que darle esos recursos? Yo creo que de una forma u otra sí, y tal vez ser la cabeza de un sistema de transparencia y de control
de eventuales desviaciones éticas que sea un poco más amplio, y estamos trabajando con alguna gente en ese tema. Una de las críticas y uno de los lastres que va a tener el Frente Amplio es haber tenido que capitalizar durante este gobierno a la empresa ANCAP. Hay quienes señalan que esa capitalización fue producto de las inversiones que se realizaron. Hay toda una teoría de justificación de por qué debió capitalizarse, pero es algo que evidentemente a la mirada del común de los uruguayos consideran que, bueno, que algo se hizo mal, que hubo necesidad de capitalizar. ¿Usted cree que efectivamente hubo mala administración, que por eso se debió a la capitalización? Mira, esos famosos 800 millones de dólares que tanto se hablan, por lo que uno ha podido investigar, parte se debió, sí, a... Si tú tienes un pedido muy largo donde estás por debajo del valor de referencia, obviamente te descapitalizas, y a nivel de lo que es el combustible te descapitalizas rápidamente. También, eventualmente, puede haber habido malas inversiones. Creo que, para mí, por lo que yo veo, hubo una combinación de las dos cosas. Lo que me parece incorrecto, y el otro día una periodista se lo dije porque me pareció fuera de lugar el comentario, o sea, es la idea de que eso fue producto de corrupción. O sea, se explica, los números se explican. Yo le decía, entonces, los, no sé, miles de millones de dólares a valor actual que se perdió salvando bancos en la época de los gobiernos blancos y colorados, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, como eran blancos y colorados, eso no era corrupción. Ahora que el Frente Amplio ganó, es el que eventualmente, sea por no ajustar las tarifas en los momentos adecuados, o sea, por malas inversiones, es corrupción. Eso es lo que digo, no. ¿De acuerdo? Clarísimamente no, me parece absolutamente injusto y fuera de lugar tan solo que se maneje. ¿De acuerdo? Creo que cada cosa se explica y bueno, hay que... ¿Usted cree que pasaron de las dos cosas? Que hubo inversiones... Creo que inversiones que de repente... O inversiones que de repente no te daba el cuero, o sea... yo recuerdo, cuando me tocó entrar a la presidencia de ANCAP, lo primero que hice investigar fue los ratios de la situación financiera de la empresa. Pasivo sobre activo, flujo de caja y bueno, lo que uno facturaba sobre compromiso de deuda, o al revés, compromiso de deuda sobre flujo de caja y lo que uno factura, para ver qué capacidad teníamos, porque eso se mide. Si pasa de 30%, si pasa, esos números daban cuando asumimos ANCAP que teníamos que cerrar la ANCAP, ¿de acuerdo? Eso fue en 2005. Los ratios eran si fuera una empresa privada tenía que decir, muchachos, cerramos o buscamos un inversor, no hay forma. Logramos ordenarse y obviamente después las inversiones, tú las tienes que condicionar a que esos ratios no comprometan el futuro de la empresa o no comprometan tus tarifas o lo que sea, o que estén dentro de ciertos rangos, ¿de acuerdo? Bueno, eso por lo menos, cuando a mí tocó retirarme, estaban perfectos, por suerte aparte, claro, usamos en la justa medida, porque digamos, yo podía haber comprado siempre petróleo a Venezuela y tener un montón de plata disponible, nosotros, a Venezuela y tener un montón de plata disponible, porque recuerdas que se pagaba el 25% cash, decía, contado, a un mes en realidad, y el otro 75% se pagaba a 15 años con 2 años de grasa, una tasa del 2% de interés. Un regalo de plata, o sea, baratísimo. Ahora bien, nunca quisimos, en ese pedido que me tocó estar a la cabeza, dedicarnos a juntar plata, porque la función de ANCAP no era de tener plata para hacer una inversión financiera, era cumplir un proyecto, lograr que los combustibles estuvieran igual o por debajo del precio de paridad de importación, que es cuánto nos saldría importar, y estuvimos siempre, creo que en el periodo que nos tocó dirigir, creo que hubo 2 meses en 36 que estuvimos un poquitito por arriba del precio de paridad de importación, ¿de acuerdo? Quiere decir, usted dice, eso, haber tenido que capitalizar no es corrupción. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿vender por debajo del precio de referencia es responsabilidad de el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de ANCAP? No puedo decir, perdón, o sea, en ese momento uno tiene que estar, yo no manejaba los números en cada momento, estoy diciendo lo que parecería ser por los grandes números, no. Habría que hacer un estudio mucho más detallado, que no me siento en condiciones de decir la causa principal es esto, pasó esto, y bueno, las responsabilidades son estas.
a mí me tocó pasar algunos meses que perdíamos plata y llegar un momento de decirle, mira, hasta acá llegué, siendo responsable el presidente. Olvídate, ajustamos. Claro. Es más, yo no recuerdo bien, pero creo que me tocó subir 7 veces los precios y bajarlos 7 veces, porque variaban tanto en el periodo ese, que bueno, uno ajustaba, pero lo que trataba era mantener la media, como para ni descapitalizarte, ni tener un vagón de dinero al cohete, porque la función acá no es hacer dinero, es lograr tener la relación de precios de combustible que sea lo más beneficioso para la ciudadanía, ¿no? No, le pregunto porque usted vio que en el caso de, a veces sucede que suenan celulares. No, eso es la alarma para la ingesta. Ah, bueno, es la alarma. Además, para no olvidarse de las cosas que dejó del otro lado de la escenografía. No, pero volviendo al tema. Al costado, deja sonar. Volviendo al tema, bueno, Raúl Sendic, uno de sus argumentos fue decir, bueno, en realidad el Ministerio de Economía era el que definía que no se podía aumentar o que se debía aumentar el combustible, y ese estar por debajo del precio de referencia no era responsabilidad de ANCAP, sino de Economía, ¿no? Un poco por eso se lo preguntaba, ¿no? Digo, no, David, eso lo tendrán que dilucidar quienes estaban en ese momento. Yo te puedo decir lo que pasó cuando yo estaba, ¿no? Y respecto a inversiones que se hicieron, que no eran las que... Lo vuelvo a decir, cada momento, si tú te pasas determinados ratios, que son los que te indican que te puedes estar comprometiendo la salud financiera de la empresa, tienes una alerta. Digo, no puedo decir si hubo el seguimiento de eso o no. Raúl Sendic y el pronunciamiento del plenario del próximo 15. Creo que no falta nadie para hablar de eso en Uruguay, por lo menos de todos los candidatos. O sea, por lo menos 3 de los candidatos ya hemos dicho lo que pensamos, que es que entendemos que sería bueno que se autoexcluyera de ser candidato. Daniel Martínez, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirlo. Volvemos a conversar en cualquier momento. Falta bastante para junio y aún más para octubre. Me decía que va a seguir en la Intendencia hasta... Por lo menos hasta abril, el primer día de abril por lo menos, porque y lo que no quiere decir que en el medio saque algún día licencia para ir a algún lado del interior. O sea, por suerte licencia tengo de sobra. Y sí, el intendente, como cargo electo, no tiene por qué renunciar en la campaña interna, ¿no? O sea, por lo tanto, yo puedo usar toda la licencia que me voy a tener o pedir una licencia sin goce de sueldo. Y bueno, y después, si soy electo candidato, renunciaré para el Frente Amplio, y si no, por supuesto, bueno, volveré a ser intendente y seguiré siendo el hombre más feliz del mundo, como lo soy. Gracias por haber estado, ha sido un gusto recibirlo. Nosotros nos despedimos, volvemos el próximo miércoles a las 20 en Plan País. Gracias a todos por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches.